Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos clientes, compañeros, amigos o conocidos. Estamos nuevamente en línea. El tema que hoy vamos a abordar es diferencia y uso de extractos secos y planta pulverizada. Este taller que estamos empezando, el objetivo que tiene es que ustedes sepan cuál es la diferencia de usar un extracto seco, ya sea soluble o insoluble en agua, o bien el emplear lo que es la planta pulverizada. Hay unas diferencias abismales entre cada uno de los dos productos. Por lo tanto, vamos a entrar en este taller conociendo a cada uno de nuestros productos. ¿Qué es una planta pulverizada? Bien, en nombre adecuado como la farmacopea herbolaria mexicana vegetal pulverizada. Es la parte de una planta desecada o bien la planta completa, un fin medicamentoso y también ha sido, la cual se somete a una operación unitaria de molido, presentándose como polvo. Una característica que debe ser, la farmacopea herbolaria la pone como polvo fino, grueso y mediano, pero por lo menos todas deben pasar por la del tamiz del 357. Cabe indicar que también las plantas, la droga vegetal pulverizada, no solamente la planta completa, sino puede ser solamente una parte de de los principios activos de nuestro interés. Un, un extracto seco, en términos generales, es el extracto fluido hecho polvo. Pero la definición de farmacopea le indica como preparaciones que generalmente no contienen más del 5% de agua o bien de un disolvente, sobre todo grado potable. El extracto fluido, el extracto seco debe tener propiedades riológicas semejantes a un polvo, por lo cual se le agregan ciertos excipientes, eso es muy importante. El extracto seco no son los activos únicamente de la planta que está en forma de polvo, sino que tienen un tipo de excipientes, como ya hemos visto en talleres anteriores, que manejamos dos, que es la CMC y la maltodextrina. Esos excipientes le van a dar las propiedades organolépticas, características a cada tipo de extracto. Aquí una ventaja del extracto seco que más adelante vamos a ver es que podemos tener varias concentraciones del activo en estos productos. Punto. Y como hemos platicado, pueden ser los extractos secos solubles o insolubles en agua. Vamos ya conociendo o definiendo bien nuestros productos ahorita a comparar, pues vamos a empezar a ver las diferencias de cada uno. Las diferencias iniciamos pues simplemente con el hecho de o la actividad de la obtención. La droga vegetal, como ustedes pueden observar en estas dos fotografías, se hace pasar por un equipo de molino, de turbina, principalmente es el más común que se emplea para tener esas propiedades de polvo en la industria herbolaria. Ustedes en su imagen de la derecha pueden ver lo que es la matriz del molino, en el cual esta foto fue tomada adrede, inmediatamente después de una operación de molienda. Lo que ven como estrella, en la parte del medio, se le llama turbina. La turbina cuenta con ciertos martillos, los cuales en la parte superior del círculo hay una diadema dentada. Los dientes de ese diadema están en contra de los otros martillos de la turbina. La operación de moliendas se llama cizallamiento, es decir, tanto los dientes de la turbina como de la corona dentada empiezan a cortar a la planta. Cabe mencionar que es un proceso lento, dependiendo de la parte de la planta a pulverizar, y en la parte de abajo de la matriz, ustedes pueden ver lo que nosotros le denominamos criba. Esta criba es de acero inoxidable, está conformada por perforaciones que van de 1.5 milímetros a 0.5 milímetros, en nuestro caso. Obviamente hay cribas que son
diámetro de esas aperturas es mayor. Bretza muele en ese rango las plantas de 1.5 a 0.5 milímetros. Aquí en la turbina, en esta matriz, es donde se hace la operación mecánica de molienda. Como más adelante lo vamos a indicar, pero quiero que lo capten ustedes de ahorita, esta operación mecánica, como todos sabemos, todo trabajo mecánico provoca calor. El calentamiento que está sometida la planta aquí en la turbina es de temperaturas mínimas de 30 grados centígrados. Quiero que por favor recuerden ese dato, porque lo vamos a analizar más adelante. El extracto seco. Para obtener un extracto seco es un proceso más complejo, no es tan fácil, entre comillas, como la planta pulverizada. Se inicia al triturar la planta. Esto es muy importante. La planta se tritura, no se pulveriza, y eso hace que no tengamos un trabajo mecánico tan severo como en el caso del pulverizado. Las temperaturas son más tranquilas, bueno, más bajas. Eso también me gustaría mucho que lo anotaran por ahí, que en el triturado la temperatura es de operación es más baja que la de pulverizado. Después que tenemos triturada nuestra planta o la parte de la planta, se pone a macerar. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Sería bueno que lo recordaran, que es la maceración. Después de la maceración, o bien en la maceración, nosotros ya los líquidos o los lavados de la droga vegetal, la cual la llevamos a concentrar a alto vacío. Y finalmente, cuando yo ya tengo mi concentrado, lo llevo a secado. El secado, como lo hemos también platicado, se puede hacer en el lecho estático o bien en spray dry, dependiendo qué excipiente vamos a trabajar. Acuérdense que estos temas ya los hemos trabajado, entonces no me voy a profundizar tanto en esto. Aquí a grandes rasgos, para todos nuestros amigos que es la primera vez que nos están contactando, vamos a dar rápidamente una pequeña explicación del proceso de secado. Iniciamos con el triturado, ustedes lo pueden ver en la imagen de la izquierda, el cual es un molino son molinos de martillos, el cual solamente trituramos la planta o la parte de la planta. Posteriormente, conforme a las flechas, tenemos el proceso de maceración. Como ustedes ven, están nuestros percoladores, se está cargando la planta, se pone en contacto por 15 días con disolvente. Durante esos 15 días se obtienen cierto número de lavados, que posterior esos lavados se pasan al área de destilación, donde concentramos a alto vacío a temperaturas inferiores de 20 grados centígrados. Finalmente, cuando tenemos nuestro concentrado, lo llevamos al área de secado, donde el área de secado la temperatura también es controlada. Necesitamos una temperatura alrededor de 28 a 30 grados, no más, para que los principios activos no sufran una degradación térmica o empiecen a volatilizarse por esa temperatura. Aquí vamos a ver un ejemplo. Estas fotos fueron tomadas la semana pasada de nuestra área de molienda. La temperatura de triturado, el rango que varía, como ustedes lo observan, es de 23 a 26 grados. Lo que ustedes están viendo es un termómetro. En el caso actual de la planta, la 23, la de la lectura es la inferior a su izquierda. Ese 50 grados centígrados es una referencia de alarma, por favor no le hagan caso. Y si ustedes pueden comparar en la temperatura de pulverizado, la temperatura que se marca es de 29 grados a 30 grados centígrados. Estas lecturas fueron tomadas inmediatamente que se terminó el proceso del triturado pulverizado. Se abrieron las bolsas, que son bolsas especiales, y inmediatamente se introdujo lo que es este termómetro y la lectura que nos da. Aquí quisiera comentar el pulverizado. En otras ocasiones hemos tenido temperaturas mayores de 30 grados dependiendo de la planta.
cuando estamos pulverizando sobre todo cortezas o ramas, las temperaturas sí son un poco más drásticas, han llegado casi, pues yo creo, a 40, en el cual tenemos que estar para hacer pautas para poder seguir moliendo. Una pregunta, creo que tenemos un problema técnico, ¿sí me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Entonces, vean, la primera diferencia del proceso, bueno, aparte del proceso, es la temperatura. La temperatura del pulverizado es muy drástica, que eso provoca que podamos tener ya problemas de pérdida de activos, ya sea térmicamente o empiecen a darse principios activos por la temperatura. Otra diferencia es lo más drástico, se puede decir. Yo quisiera, vamos a profundizar en este tema, es la solubilidad de cada uno de los productos. Vamos a comparar la solubilidad del extracto seco, soluble, y lo vamos a comparar con una planta pulverizada. Hicimos una prueba. Esta prueba consistió en dos productos, el extracto seco de stevia y damiana de California pulverizada. Se utilizó en cada lote, medio gramo, se puso una solución de 250 mililitros. Cabe mencionar que esta solución es una solución de farmacopea que se utiliza para hacer las pruebas de disolución de tabletas y cápsulas. Tiene la característica que asemeja al jugo gástrico del estómago. En la farmacopea ustedes pueden ver cómo se obtiene. Después se empezó a tomar el tiempo rápidamente. En el extracto seco de stevia en 2 minutos tuvimos una solubilidad total y presentamos un sistema homogéneo. En cambio, en la damiana de California pulverizada no se presentó solubilidad y no hay sistema homogéneo. Aquí tenemos a nuestros dos participantes. A su lado izquierdo está el extracto seco de stevia y a su lado derecho tenemos lo que es damiana de California pulverizada. Atrás ustedes pueden observar la solución. Obviamente hay un agitador magnético, esa cosa la ven ahí. Al inicio de la prueba, ustedes pueden ver la damiana de California se presenta en la parte superior, o sea, no hay una adecuada, ya empieza a verse algo, dos sistemas. Aquí nosotros tenemos ya al extracto seco de stevia. Si se dan cuenta, cuando se agregó el extracto, inmediatamente se fue al fondo e empezó la agitación. Aquí por la foto salió mal. Aquí ya el extracto seco, ya, con agitación vamos a ver la solubilidad. Ven ustedes aquí ahora lo de la damiana. No sé, toda la planta se fue hacia arriba por la agitación. Acá en la prueba, en la damiana no tenemos un sistema homogéneo, se ve la planta separada, ya sea en la superficie, por la tensión activa de las moléculas del agua, o bien alguna se fue al fondo, no hay solubilidad, definitivamente. En cambio, ven ustedes con el extracto seco soluble, al final tenemos un sistema homogéneo, un color también homogéneo, uniforme, no se ven partículas extrañas, por lo tanto, o sea, hay una perfecta solubilidad del extracto en nuestro sistema. Bueno, yo voy a regresar, perdón. Esto lo podemos, es una pauta muy importante, lo vamos a ver más detalladamente adelante, la solubilidad de cada uno de los dos productos. Y esto lleva, y doy la pregunta, si el líquido es una solución, se mete el jugo gástrico, y quisiera que volaran su imaginación y pensaran, o la pregunta es, de los dos productos, ¿cuál creen ustedes que después cuando pasa al intestino, nuestro cuerpo va a absorber los principios activos? ¿El que fue soluble o el que no fue soluble? Dentro de nuestras diferencias tenemos el tiempo de proceso. El extracto seco debemos programar la producción. El tiempo también depende de la cantidad de extracto seco a fabricar. En la planta es un proceso entre comillas más rápido, es decir, podemos tener de 50 a 100 kilogramos en un día.
ya de planta pulverizada. Y también, bueno, el tiempo va a depender del equipo y de la planta. Insisto, no es lo mismo pulverizar hoja a una corteza, a ramas o a tallo. O simplemente frutos. Luego los frutos se nos aglomeran en el molino y tenemos que estar, el tiempo de molienda es más lento, más pausado. Aquí la diferencia entre ambos, que también podemos semejar y es radical, y va a depender que ustedes decidan en qué producto van a trabajar, es la concentración. Miren, en la actualidad ya las farmacopeas están indicando ciertos valores que las plantas deben de cubrir con de principios activos. Por ejemplo, el castaño de Indias debe tener un valor máximo del, no menos, perdón, del 2.7 de escina. Y lo más curioso es que el extracto seco que se maneja de castaño solicita que tengamos mínimo 20% de escina. Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese 20% de escina? Si solamente el fruto contiene máximo el 2.7%. Por lo tanto, lo que se desarrolla es hacer extractos secos a una concentración adecuada. Es decir, el extracto seco podemos tener activos a comparación de la droga vegetal inicial mayores y, por ejemplo, por lo menos podemos ya al hablar de 2:1, 3:1, se refiere en este caso que necesitamos 2 kilos de droga vegetal para obtener 1 kilo de extracto seco. Si ustedes fueron observadores, en la primera foto de nuestros participantes del extracto de stevia, había una indicación y durante todo el proceso del ejercicio, cuando hablábamos del extracto de stevia, hacíamos una indicación, el cual indicaba 3:1. Eso se refiere, pues ya por lógica, que nosotros utilizamos 3 kilogramos de la droga vegetal, es decir, de stevia hoja o de las hojas de stevia, para obtener 1 kilogramo de extracto seco. Y eso nos lleva a que con esa relación de planta-producto final, estamos cumpliendo con una especificación que el mismo cliente nos solicitó. Si el cliente sabrá por qué quiere esa concentración, o bien ya las farmacopeas o las instituciones gubernamentales están indicando, tendrán una causa y por qué solicitan una concentración definida en los extractos secos. En cambio, en la planta en polvo, la droga vegetal, no podemos concentrar más de lo que la misma planta contiene esos activos. Si existe una concentración mínima del activo y no la cumple, aquí la cuestión es que la planta pierde su valor y su beneficio. Es decir, si la planta fue cosechada en una mala temporada, fue secada al sol directamente, o bien proviene de que hubo poca agua en la cosecha, pues los activos van a ser también van a tener concentraciones bajas. Y al momento de valorarlos, como se dice, la planta, la droga vegetal o herbolaria, pues no va a tener el mismo beneficio para el paciente que una droga bien cosechada, bien regada, bien secada. Tamaño de partícula. Este punto es muy importante para todos nuestros compañeros que se dediquen a hacer tabletas, cápsulas, otro tipo de presentaciones farmacéuticas. El extracto seco, el tamaño de partículas son gránulos, eso ayuda a que se pueda comprimir de manera directa o vía directa a tabletas el extracto seco. También el tamaño es homogéneo, no hay gránulos grandes o chicos, todos son de un tamaño homogéneo. Presentan un color uniforme. Y lo más interesante con extracto seco, tiene adecuada velocidad aquí es flujo, perdón, está mal escrito, en las tolvas, ya sea de las máquinas tableteadoras o encapsuladoras de alta velocidad. Eso es muy importante, porque la planta en polvo no tiene un tamaño de partícula homogéneo, es fibroso. O sea, cuando molemos las plantas no generamos gránulos, sino que la mayoría son fibrosas, y eso provoca que al momento de tabletear tengamos que irnos al proceso de vía húmeda para poder hacer gránulos y después tabletear. En algunas ocasiones el producto pulverizado tiene diversas tonalidades de color, es decir, si estamos moliendo
hojas con tallos. Si las hojas son verdes y el tallo es café, pues imagínense qué color va a presentar. Y es cierto, en algunas ocasiones al vaciar producto tenemos capas de un color cafecito, después un verde, luego un amarillito, entonces hay diversas tonalidades del producto terminado. También una característica importante, una planta en polvo, su velocidad de flujo no es adecuada, es lenta, se llega a parar en las tolvas, etc. Y eso es por el tamaño de partícula. Lo que estábamos platicando hace rato es la liberación del activo. Como vimos en nuestro ejemplo, tenemos que la liberación del activo rápida y eficiente. En cambio, la liberación del activo pues es lenta y poco eficiente. Y eso es otro ejemplo. Cuando nosotros preparamos un té, primero tenemos que utilizar agua caliente. Nadie hace un té con agua fría. Después le ponemos hielo. Eso es distinto. Pero para que tener el sabor del té y el color de té, tenemos que calentar el agua, hervirla, apagar la droga, a que repose un ratito, y después tenemos ya un buen té. Claro, le podemos poner hielos para hacer un té frío, pero nadie hace un té con agua fría. Y eso ya lo ratificamos con el experimento anterior. Costos. El extracto seco hay que dar una mayor inversión, pero vamos a tener mejores beneficios para el paciente y su producto. En cambio, en una planta en polvo, la inversión es menor, pero los beneficios también. Desafortunadamente, en el rubro comercial se emplea más planta pulverizada que extractos secos. Pero aquí yo quisiera hacer una observación. Por lo general, la industria farmacéutica o la industria que trabaja medicamentos herbolarios, lo que emplea generalmente son extractos secos. No es muy raro que un medicamento herbolario o alguna industria farmacéutica emplee planta pulverizada. Y ya lo sé por qué, ustedes lo estuvimos platicando ya hace rato. Bueno, pues no me queda más que agradecer su atención, a su tiempo. Su servidor Roberto Yáñez Dueñas queda para servirles. Y bueno, estaremos ahorita entrando a la sesión de preguntas. Tenemos 10 minutos para preguntas en cual podamos contestar. Por favor, les pido que sean preguntas concretas y iniciamos la sesión. Tenemos la primera pregunta, imagino que es el biólogo Mauricio González, gusto en saludarlo, biólogo. Nos pregunta, ¿la semilla de fenogreco se le da un proceso antes del pulverizado? En algunos casos, el proceso se recomienda humedecer la planta, las semillas, principalmente las semillas, con agua para ablandarlas. Nosotros no hacemos eso, ya que hemos visto que después de la molienda, por el mismo calor, la planta puede empezar a producir un proceso de fermentación. Nosotros generalmente, como pulverizamos semillas, las pulverizamos de forma directa. ¿Qué no comemos con stevia? Bueno, en este caso, en la prueba que hicimos, sinceramente no teníamos ahorita stevia pulverizada, y lo que vimos más, ahora sí la muestra que teníamos era de damiana, y bueno, la mayoría de la gente conoce bien la damiana. Hay una pregunta que nos dicen, ¿cómo se determina la proporción 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1? Esta proporción o la concentración final del extracto seco que vamos a obtener depende principalmente del valor que determine la farmacopea. ¿Para qué? El valor que determina la farmacopea del extracto seco como producto terminado y de las concentraciones de activos que contiene la planta. La relación 2 a 1, 3 a 1, insisto, la determina una autoridad, o bien, en algunos casos,
que tenemos nosotros de clientes, dicen, ¿sabes qué? Yo quiero un extracto 3-1. ¿Por qué? Porque quiero que mi producto sea el más concentrado del mercado y mi competencia no pueda comparar mi producto con el suyo. Entonces, pues eso es también algo válido y lo hacemos con gusto. ¿Se detecta un sabor diferente entre la stevia pulverizada y el extracto seco de stevia? No. Bueno, en nuestro caso no hemos visto una diferencia de sabores de la planta en polvo al extracto seco, pero seré sincero, sí hay una cierta diferencia. En los extractos secos el sabor es más fuerte, más intenso a comparación de las plantas en polvo. Y yo, a mi punto de vista personal, yo creo que es por el proceso de molienda, por el calentamiento de la planta, hay una ligera degradación o bien sobrecalentamiento. Para uso cosmético, nos escribe la señorita Arlette Alegría, se recomienda usar extractos secos, fabricación de jabones artesanales. Miren, aquí voy a resumir esto, voy a contestar esta pregunta y a lo mejor para todos los demás. Dependiendo lo que ustedes busquen, es lo que ustedes van a utilizar, extracto seco o planta. Tal vez en los jabones artesanales lo que ustedes buscan o la gente busca sea que en el jabón vean la planta, las florecitas. Y bueno, pero digamos, si vamos a hacer una crema, algo más, pues es más recomendable el extracto seco. Pero insisto, dependiendo de lo que ustedes busquen o tengan idea, es lo que van a emplear. Nos indica el biólogo, bueno, él ya no le puedo rebatir esto, que el té verde suelta más antioxidantes en agua fría. Considero que sí, y esto refrenda la idea que tenemos nosotros, que las plantas, al ser pulverizadas por el efecto mecánico de la molienda, pues hay una degradación. Entonces, estamos nosotros en la misma idea, biólogo. ¿Qué es mejor, un extracto 2:1 o 4:1? E insisto, Ricardo Flores, es lo que tú estés buscando, o bien, mira, insisto, si una farmacopea indica que tú debes emplear un extracto seco 3:1, hay que emplear 3:1, no hay de otra. Si no hay ningún parámetro en una farmacopea, pues ahora sí puede ser 1:1 por lo menos, o si tú buscas algo más concentrado, a la concentración que también sea costeable para tu producto. Hay una pregunta de Mireya Tapia Salazar que dice, no se escucha qué es lo que se está preguntando. Mireya, hay que escribir las preguntas, yo las leo y contesto. Si no, no podremos tener el tiempo. ¿Es en tu lateral, no? Sí, en tu pantalla lateral, ahí puedes tú escribir la pregunta y yo la observo. Cristian Sánchez nos pregunta, ¿todos los extractos secos son solubles al agua? No, no todos. Acuérdense que en talleres anteriores vimos que hay dos tipos de extractos, los solubles en agua y los insolubles en agua. ¿A qué nos referimos insolubles? Nos referimos al excipiente. El excipiente va a ser insoluble en agua, pero los que trae sí se van a solubilizar en agua. Que no se confundan, por favor. Harold Aguirre, ¿cómo puedo ver el inicio? Bueno, eso, a todos los participantes, el webinar se va a subir a nuestra página de internet para que ahí, por favor, cuando puedan, gusten, lo puedan repasar. Luis Manzano nos pregunta, durante el proceso de elaboración de los extractos secos, ¿a qué temperatura se realiza el proceso de secado? La temperatura en el proceso de secado no tiene que pasar arriba de 35 grados centígrados. Es lo que estamos nosotros controlando ese valor. Patricia Rodríguez pregunta, ¿cómo puedo saber la dosis apropiada por consulta en farmacopea herbolaria, pero no vienen todas las plantas? Eso es cierto. No todas las farmacopeas contienen todas las plantas, pero es lo que estamos platicando hace rato. Si usted va a utilizar extracto seco de castaño, la farmacopea indica que debe ser a una concentración de arriba de 20% de zinc. Entonces,
pues no hay de otra. Pero pueden, necesitamos extractos secos en una relación de 7:1 para llegar al valor que la farmacopea indica. Ahora, les soy francos, ¿por qué las farmacopeas indican valores arriba de la concentración de activos en la planta? No lo sé. Y pues no, ahí sí disculpen, no sé por qué en este caso el castaño se pide, o de otras plantas. Bueno, Química Blanca pregunta, la prueba de plaguicidas, si la realizamos a los extractos secos, cuando el cliente lo realiza, se manda a una tercería a hacer la prueba. María de los Ángeles, ¿cómo es más recomendable presentar el extracto seco, en cápsula o en tabletas? El extracto seco te puede trabajar perfectamente bien en ambas presentaciones, dependiendo, ahora sí, tu producto que desees tener o tu maquinaria. El extracto seco no hay ningún problema para su presentación de esos dos tipos. A mi título personal y por experiencia, lo más adecuado es que los secos tienen una mayor velocidad de flujo. Juan Miniguano pregunta, por favor, me ayuda a buscar la solución para evaluar los concentrados. No entiendo tu pregunta, Juan, si quieres, por favor, repetirla. Jorge Che, elaboro jabones artesanales y macero plantas en aceites. ¿Cómo puedo utilizar los extractos para mis jabones, cremas y demás? Si empleas extractos secos en los jabones, sinceramente no lo veo tan viable. Yo pensaría que mejor utilizaras el extracto fluido o tus extractos que un extracto seco, en el caso de la presentación de jabones. Luis Manzano, para obtener un extracto seco se recomienda hacer una extracción acuosa o alcohólica, dependiendo el activo. Hay activos que necesitamos más alcohol, hay activos que necesitamos menos alcohol. Y después ya hacemos el extracto seco, eso no hay ningún problema. Ricardo Flores, ¿cómo se puede proteger al extracto del calentamiento durante el proceso de mezclado en una cápsula? Bueno, podríamos hablar de un recubrimiento, pero digamos, durante el proceso de encapsulado, ¿en qué estaríamos ahí? ¿En qué parte tendríamos calor, Ricardo? Ahí sí me gustaría que lo definieras mejor, por favor. Patricia Rodríguez, ¿quién hace los análisis taxonómicos para los remedios herbolarios? Es una pregunta de farmacopea. Un examen taxonómico lo hace un herbario autorizado por la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos. Si tienen la farmacopea en una de las partes finales o apéndices, ahí están indicados los herbarios que son autorizados por la farmacopea, bueno, en términos generales por la COFEPRIS. No cualquier herbario está autorizado para o certificado para hacer los exámenes taxonómicos, Patricia. Rodolfo Torres, sí, tenemos la grabación de la conferencia, después la vamos a subir a nuestra página de internet. Marta Elena Padilla, en la relación del costo, ¿qué tanto puede subir el precio entre el producto pulverizado y el extracto? Mira, no tengo la referencia así o un ejemplo claro, pero podrías preguntar a nuestra área de ventas y ellos te podrían dar precios directos y tú ya podrías definir, pero sí, la diferencia es tal vez 2 veces o 3, y dependiendo mucho del tipo de planta. Acuérdense que el proceso de extracción, de secado, el que da el costo es el valor de la planta. Hay plantas que van de 40 pesos a plantas que cuestan 1,600 pesos, entonces Laura Torres García pregunta, yo formulo cremas faciales y quiero hacer un despigmentante con extracto de regaliz. ¿Cuál me recomienda mejor, el extracto acuoso o el seco? Yo te recomendaría, posiblemente por la crema que estás haciendo, el extracto fluido, el de Orosus que tenemos nosotros, más que un seco. Tendrías una incorporación más adecuada en tu crema, Laura. El extracto seco, si vas a emplearlo y tú quieres trabajar un extracto seco, debes solicitarlo soluble al agua, es decir, una base maltodestrina, para que se pueda el excipiente incorporar a tu crema. Laura,
Esa es la continuación del otro. Ok. Fernanda López, sí. Preguntas, cuando ustedes soliciten a RETSA un extracto, deben especificar dos puntos muy importantes. Primero, si lo quieren soluble el agua o insoluble el agua. Segundo, ¿qué concentración? Si ustedes no saben qué concentración quieren pedir, lo más real es que soliciten 1 a 1 por lo menos, es decir, 1 kilo de planta para obtener 1 kilo de producto. Daniel Hernández, en cuanto a la determinación de gramaje, ¿cómo se puede determinar la concentración del mismo? ¿Puedes especificar mejor la pregunta, Daniel, por favor? Héctor Márquez, ¿se realiza algún estudio de solventes residuales? Cuando el cliente lo solicita, sí. Juan Miniguano, ¿dónde encuentro la composición de la solución para evaluación? ¿Pero de cuál composición, Juan? ¿Y qué vas a evaluar, por favor? Verónica Delgado, para una crema facial puedo aplicar un extracto seco, aunque no sea soluble. Ok, insisto, a mi punto de referencia en las cremas faciales, el extracto seco debe ser soluble al agua, o bien emplear el extracto hidroalcohólico directo. Sería hacer pruebas y lo que a ustedes les salga mejor. Los extractos fluidos usan, Laura Torres, ¿los extractos fluidos usan para uso cosmético o los acuosos? Un extracto, ahora sí, depende de la presentación, qué es lo que tú quieres, es el tipo de extracto, Laura, que vas a utilizar, el fluido, el seco. Eso de futuro. Dice, ¿los extractos secos de los que están hablando se obtienen del secado de extractos hidroalcohólicos? Sí. Marco Ueramo, efectivamente, un extracto hidroalcohólico nos da un extracto seco. Luego tenemos Juan pregunta, ¿qué me aconsejas usar en una mayonesa con perejil que tenga el mismo color y sabor de una fresca? La verdad no entiendo tu pregunta, Juan. O sea, ¿tienes una mayonesa y le quieres poner extracto de perejil? ¿Puedes mejorar la pregunta, ser más conciso, por favor, Juan? Fernanda López pregunta, elaboramos jabones y queremos aplicar la moringa. ¿Cuál es el producto que requiero? ¿Planta o extracto y a qué grado? Bueno, insisto, cuando son los jabones, a lo mejor ustedes quieren que se vea la hojita de moringa. Pues en ese caso sí tendrían que poner ustedes un poco de hoja. Pero en el caso, si quieren agregar usted un extracto, yo le recomiendo más un extracto fluido para los jabones. Ok, Daniel Hernández ya nos aclaró la pregunta, gracias. En el caso de la determinación del gramaje para una tableta, por ejemplo, ginkgo biloba, 500 miligramos, ¿cómo se determina el gramaje con que se obtiene el extracto? Bueno, tenemos ahorita y nosotros hablamos de un extracto seco 1 a 1, es decir, vamos a tener la misma concentración en 1 kilo de extracto seco del activo que 1 kilogramo de planta en el caso del ginkgo. Las estructuras del ginkgo, si hay, vamos a hablar en teoría. Si 1 kilo de ginkgo biloba tú tienes el 10% de activos, en 1 kilogramo de extracto seco también vas a tener tal vez el 9.5% de activos. Y sobre eso tenemos que hacer la formulación o el gramaje para tu tableta. Sería investigar en la monografía del ginkgo biloba la concentración de activos que estamos hablando y así podemos determinar el gramaje de tu tableta, Daniel. Juan Miniguano, yo creo que tu pregunta, dices un extracto de perejil, la mayonesa, podrías trabajar aquí un extracto soluble de perejil, nos lo puedes solicitar,
o bien solicitar una muestra de extracto de perejil, un extracto fluido que tenemos, e incorporarla, pues, y ya hacer pruebas y ver cuál es la que mejor te resulte. Ok, a ver, Laura Torres García. Un extracto hidroalcohólico, su función principal es una materia prima, que quede claro, un extracto hidroalcohólico. Como materia prima, puedes emplearlo en muchas formulaciones, que es desde el uso cosmético, o sea, muchos clientes el extracto fluido lo agregan directamente en cremas, para hacer cremas, y en otros activos. Insisto, algunos clientes también nos piden extractos secos, solubles en agua, para hacer cremas. ¿El por qué? La verdad no sabría decirlo, no sé si intervenga en su formulación o les agrade más tener un polvo de un extracto seco que un extracto fluido para su formulación, su pesado. Pero, insisto, un extracto hidroalcohólico también se puede hacer materia prima para obtención de cremas. Bueno, Verónica Delgado Salazar nos pregunta si los extractos fluidos al agua tienen la misma concentración mínima que los extractos secos. Aquí lo que vamos a contestar, Verónica, los extractos secos están más concentrados que los extractos fluidos. Y la concentración de un extracto es 1 a 1. Es decir, si yo tengo 1 kilo de planta, también voy a obtener 1 litro de extracto fluido. Y después que obtenga ese litro de extracto fluido, voy a obtener por lo menos 1 kilo de extracto seco. Acuérdense que el extracto seco viene del extracto fluido. Sí, Laura, tenemos correos. Si quieren, ahorita lo escribo en correo para hacer preguntas. O bien, si ustedes gustan escribir a nuestra fuerza de ventas y ellos me pasan sus correos para poder darles un mejor seguimiento. Juan Miniguano, por favor, puedes entrar a nuestra página de internet. Ahí están los contactos para que tú solicites el producto que tú necesitas. Luis Manzano, sí, hacemos la validación o la comparación por HPLC de los activos en los extractos secos. En el caso del extracto de NIM que tú me estás indicando, no tenemos nosotros ese estándar, la azadiractina, ese estándar no lo tenemos. Sí, insisto, el taller se va a repetir en nuestra página de internet en su momento para que lo puedan volver a ver. Verónica, ¿qué concentración de extractos fluidos? ¿Cuál es la concentración que se recomienda en extractos fluidos? La concentración es la que tú consideres. No hay una concentración estándar para utilizar los extractos en cremas. Martelena nos pregunta si tenemos extracto fluido de chá. En la actualidad no lo tenemos bien, pero podrías hablar a la fuerza de ventas de Redsa y checar si podríamos desarrollártelo. Marco Gueramo, te digo con gusto, la conferencia se va a volver a repetir en nuestra página de internet. Bueno, pues ya me están pasando la guillotina, les agradezco mucho su atención y bueno, para terminar, les recuerdo que los seguimos invitando a nuestro taller de medicina natural, impartido por el doctor Silvino Díaz. Hasta el momento es gratis, es muy interesante. Yo creo que vale la pena que se tomen 1 hora de su tiempo una vez al mes para tomar este taller de medicina. Y pues no me queda más que despedirme, cuídense mucho, gracias por su atención y Dios los bendiga. Con su permiso.